Vamos a empezar con una porción de la palabra del Señor que se encuentra en 1 de Pedro 1, de 6 al 12. 1 de Pedro. Primero de Pedro 1, 1, dice de 6 al 12. Amén. Amén. Dice así: una esperanza viva, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellas. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Vamos a orar, hermano, ya, para empezar el tiempo de meditación, perdón, de alabanza. Bendito Padre Celestial, amado Dios, le damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos ha dado. Gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, de compartir, Señor, esta mañana, Señor, tu palabra. Darte la gloria y la honra a ti, mi Dios amado. Le rogamos, Señor, que usted prepare los corazones de mis hermanos, Señor, que pronto se puedan reunir también acá, papá, por este medio para alabarte, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Darte la gloria y la honra, Señor, a través de nuestras vidas, papá. Gracias le doy, mi Dios del cielo, por este momento que vamos a tener, Señor. Le rogamos, Señor, que esté en control, Señor, que prepare nuestros corazones, Señor. Abra nuestra mente, Señor, y podamos, Señor, recibir, Señor, tu mensaje, papá. Le damos las gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que pronto puedan estar reunidos, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, a esforzarnos un poco más, Señor, cada día, Señor. Gracias le doy, Señor, por la vida de nuestro pastor, de nuestros hermanos, Señor, que están, Señor, en sintonía, Señor. Cuídenos, protégenos de todo mal, Señor. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús le rogamos, le damos las gracias. Amén. Hermano Chelo. Bien, muy buenos días, hermanos. Les saludo con la santa paz del Señor. En esta mañana vamos a tener ya el tiempo de poder alabar a un Padre Celestial. Vamos a empezar con este coro que dice: alabaré a mi Señor. En estos momentos difíciles que estamos atravesando, hermanos, cuán importante es que nosotros les alabemos al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Así que esta mañana, a través de este medio y como iglesia, vamos a alabar a nuestro Padre Celestial. Y este coro dice así: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido
nosotros. Su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con gozo, con panderos y arpas, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamado hijos de Dios. Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco conoce a Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco conoce a Él. Está aquí, está aquí. Nos gozamos porque Él está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, nuestro Dios está aquí. En ti, está en ti. Nos gozamos porque Él está en ti. Está en ti, está en ti. Aleluya, nuestro Dios está en ti. Está en mí, está en mí. Nos gozamos porque Él está en mí. Está en mí, está en mí. Aleluya, nuestro Dios está en mí. Está aquí en mí, está aquí en mí. Nos gozamos porque Él está aquí en mí. Está aquí en mí, está aquí en mí. Aleluya, nuestro Dios está aquí en mí. Así, hermano, el Señor está con nosotros todo el tiempo. Debemos confiar, ¿no? El Señor estuvo también con los discípulos en un momento muy especial cuando los discípulos estaban pasando, ¿no? El lago. El Señor se puso a descansar y vino una gran tormenta. El Señor estaba con los discípulos, pero en ese momento de tormenta, de aflicción, los discípulos tuvieron temor, ¿no? Hermano, el Señor está con nosotros, ¿no? Y sé que la tormenta que estamos pasando, Él está siempre con nosotros, nos está ayudando, nos está bendiciendo. Así que tengamos fe, tengamos confianza en que Dios va a permitir que esta tormenta pueda pasar y todos podamos seguir nuevamente, ¿no? Adelante. Pero yo creo que ya que con una mente muy diferente, ¿no? Creo que más arraigados al Señor que como estábamos antes. Esta canción es así. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y un futuro incierto esperas. Tú puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanzas cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene hacia mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanzas cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanzas cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Amén, hermanos. Vamos a tener un coro más en esta mañana. Y este coro dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, ¿no? Debemos continuar, mis hermanos, adelante nosotros, luchando cada día. Pero no solo, ¿no? Sino de la mano del Señor, que sea Él quien nos dé la victoria cada día. Así que vamos a cantar este precioso coro que dice: en las luchas y en las pruebas. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Una vez más, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Bien, hermano, que el Señor los bendiga. Este ha sido el tiempo de la oración esta mañana. Espero que haya sido de mucha bendición para todos. Ahora tenemos el tiempo del estudio a cargo del pastor Lander, así que lo dejamos en este momento a él para que pueda tener el mensaje, ¿no?, del estudio esta mañana. La pregunta es, ¿por qué entonces hay muchas personas que no están pudiendo salir victoriosos ante las pruebas? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿Cuál sería alguno de esos factores? ¿Por qué algunos no estamos pudiendo salir victoriosos ante las pruebas? Tal vez usted puede compartir, mi hermano, alguna idea. Tiene su tiempo. Yo creo que muchas veces es porque nos falta fe, ¿no? Nos falta creer realmente en Dios. A veces nosotros luchamos, pero por nuestra propia cuenta,
ponemos primero nuestras capacidades y creo que más confiamos en eso, ¿no? Que en lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que muchas veces no nos permite poder superar, ¿no? Una prueba, no nos permite poder salir adelante o tener la victoria, ¿no? Porque no estamos dejando en las manos de Dios todo, sino que nosotros queremos hacerlo, ¿no? Y no dejamos que Dios sea. Y sabemos que como creyentes, o sea, sin Dios no podemos hacer nada, pero no. Para nosotros es difícil poder realmente salir adelante, tener la victoria si Dios no está ahí con nosotros. Así que bueno, yo le digo eso porque quizás personalmente a mí siempre a veces me han pasado esas situaciones, ¿no? Dios me ha mostrado muchas veces que si algo no me ha ido bien es porque realmente no puse mi confianza, ¿no? En Dios, y creo que eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Mañana. Muy bien, gracias hermano José Luis por compartirnos ahí esa opinión que es muy valedera, porque es como usted dice, ¿no? Muchas veces estamos confiando en nuestras propias fuerzas, y cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, mis hermanos, seguro que las cosas se ven difíciles y hasta imposibles, ¿no? De poder soportarlas o vencerlas. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nos damos cuenta de que Dios es todopoderoso, ¿no? Y Él puede ayudarnos, ¿no? A salir victoriosos. ¿Alguien más, tal vez una persona más, puede compartir por qué razón muchas veces los cristianos no estamos saliendo victoriosos ante las pruebas? Algo importante, mis hermanos, que tenemos que tomar en cuenta también es que aún en medio de las pruebas, en realidad que lo que debemos de entender es de que Dios es soberano también, ¿no? En medio cuando Él permite que pasemos por pruebas, entonces eso es parte de su soberanía y Él quiere enseñarnos algo, ¿no? Una manera de salir victorioso precisamente tiene que ver con el hecho de reconocer su soberanía, ¿no? Y aceptar su voluntad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pedirle a Dios también que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder discernir, ¿no? Lo que Él quiere mostrarnos a través de esa dificultad. Cuando nosotros, mis hermanos, entendemos eso, seguro que vamos a aprender mucho, ¿no? Y el aprender de las pruebas es una forma de salir también victorioso, ¿no? Y eso nos ayuda a sobrellevar esa prueba para no desanimarnos. Bien, ¿alguien más, hermano, quisiera compartir? Y ya luego continuamos con el análisis del texto, para que no se quede con las ganas, tal vez puede compartir algo. Es falta de paciencia igual, pastor. A veces no tenemos paciencia. Queremos que la prueba o la dificultad se acabe pronto. Sin embargo, a veces hay pruebas, dificultades que duran, ¿no? Demasiado, y entramos en una desesperación y, como usted decía, empezamos a cometer errores por nada más. Por la falta de paciencia. Gracias. Amén, hermano. Muy bien, gracias, hermano. De veras que es una gran verdad. Eso, no, falta de paciencia. Somos demasiado impacientes, como se dice, ¿no? Queremos que las cosas se hagan ya, ¿no? De una vez, ¿no? Queremos que pase de una vez la dificultad, ¿no? Pero ya, como hemos visto, y también nuestro hermano Moisés ha comentado, ¿no? Creo que necesitamos, mi hermano, también saber esperar, ¿no? Y en este caso, Dios, mi hermano, ¿quién es que nos da esa capacidad para poder esperar, ¿no? Para poder esperar el tiempo de Dios, ¿no? El momento del Señor. Entonces, mis hermanos, no nos desesperemos, no dudemos de Dios. Como decía el hermano José Luis, pongamos nuestra confianza en Él y seamos pacientes, ¿no? Son, mi hermano, cualidades que solamente Dios puede darnos también, ¿no? Entonces, la comunión con Dios no debe ser descuidada en ningún momento para poder, mi hermano, salir victorioso ante las pruebas. Bien, vamos a entrar ya a la meditación, al análisis, perdón, del texto. Y en primer lugar, mi hermano, vamos a ver la definición de esta palabra prueba, ¿no? Ahí en el versículo
6, mi hermano, de primera de Pedro, capítulo 1, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? En sí, mi hermano, el versículo 6 tiene su contexto, como vemos, ¿no?, en los primeros versículos. Y en el versículo 3, por ejemplo, ya estudiamos, ¿no?, de que el apóstol Pedro dice, mi hermano, que nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el versículo 4 dice de que nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y en el versículo 5 que estudiamos el anterior domingo, dice, mi hermano, que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en el versículo 6 ya dice, mire, tomando en cuenta, por supuesto, esas grandes bendiciones de Dios, y específicamente lo que dice el versículo 5, que somos guardados para una salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces el versículo 6 dice, en lo cual, ¿no?, vosotros os alegráis, ¿no? Entonces, por supuesto, mis hermanos, las bendiciones de Dios, y especialmente esa salvación tan grande que Dios tiene, mi hermano, para nosotros, que Dios ya nos ha dado, pero que la vamos a disfrutar plenamente cuando estemos, mis hermanos, en su presencia. Entonces, mi hermano, eso nos llena de gozo, ¿no? Siempre, mi hermano, cuando nosotros recibimos bendiciones, ¿no? Seguro que son motivo de gozo. Y tomando en cuenta, mis hermanos, la promesa del Señor de esa vida plena, de ese disfrute de la plenitud de Dios, mis hermanos, en su presencia, seguro que también nos llena de gozo. Pero aquí el apóstol Pedro, mi hermano, quiere hacernos entender de que si bien tenemos la seguridad, mi hermano, de la salvación y que vamos a pasar la eternidad en la gloria, es decir, en la presencia de Dios, sin embargo, tenemos que entender que mientras estamos en la tierra, dice, vamos a pasar por diversas pruebas, ¿no? Ahora, haciendo una comparación, por supuesto, entre la gloria que vamos a pasar en la eternidad y este tiempo de dificultades que pasamos en la tierra, por supuesto no hay comparación, porque lo que pasamos, mi hermano, acá en la tierra es algo pasajero, ¿no? Es algo que va a pasar, mi hermano, que no va a durar para siempre. Pero nuestra permanencia o nuestra presencia en el cielo, mi hermano, será por la eternidad, ¿no? Así que eso nos tiene que motivar a nosotros, mis hermanos, ¿no?, a seguir adelante, a poder, mi hermano, estar firmes, confiando en el Señor, porque esto no va a durar para siempre. Y vamos a ver, mi hermano, la definición del término prueba. Si usted por ahí está tomando apuntes, entonces vamos a hacerlo aquí un poquito lento para que usted tome apuntes. Dice, 2 son los significados más sobresalientes de la palabra prueba. ¿Ya? Hay 2 significados, mi hermano, más sobresalientes de la palabra prueba. A ver, ponga ahí el primero, mi hermano, el primer significado. El primer significado es una tentación, una invitación al pecado. Es decir, una invitación a desobedecer a Dios, en otras palabras, ¿no? Para satisfacer un deseo o una necesidad, ¿no? Especialmente hablando carnalmente, ¿no? Veamos, mis hermanos, lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 1. Ahí hay un ejemplo de ese significado. Una tentación, una invitación al pecado, como en Mateo 4:1 dice. A ver, por favor, el que lo encuentre, dé lectura a Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muy bien. Gracias, mis hermanos.
esa palabra, mis hermanos, para ser tentado, es la misma palabra que se menciona en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, cuando dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? Pruebas. La palabra en griego en realidad, mi hermano, es peirasmos, peirasmos. Y esa palabra, entonces, tiene al menos dos significados principales. El primero, una tentación o una invitación al pecado. En Mateo 4:1 vemos de que Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, ¿qué dice? Tentado, ¿no? Tentado. ¿Por quién, mi hermano? Por el diablo, ¿no? Y el diablo se le presentó, mi hermano, una y otra vez, invitándolo al pecado, ¿no? Al pecado. Entonces, esa es una forma, ese es un sentido, mi hermano, de la palabra de donde se traduce prueba, de donde se traduce prueba. Eso nosotros lo conocemos como tentación, ¿no? Tentación, una invitación al pecado. En segundo lugar, mi hermano, el segundo significado de esta palabra, para los que están tomando apuntes, es, dice, una adversidad, una aflicción, un problema permitido por Dios para probar el carácter, la fe o la santidad de alguien. ¿Está bien? Una adversidad, una aflicción, un problema permitido por Dios para probar el carácter, la fe o la santidad de alguien. Mis hermanos, ese es el segundo sentido de la palabra peirasmo, ¿no? Entonces, lo que hemos leído en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, ese sería el sentido, mi hermano, de la palabra prueba, cuando dice tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, la idea es ahí, en diversas adversidades, aflicciones o problemas que Dios permite para probar nuestro carácter o la fe o la santidad, ¿no? Entonces, ese es el sentido, mi hermano, que se menciona acá en este texto. Observamos la diferencia entre el primer significado y el segundo. En el primer significado dice una invitación al pecado, ¿no? Observamos, mi hermano, que eso también, esa invitación al pecado no proviene de Dios, ¿no? Sino que proviene del enemigo, en este caso, ¿no? En el ejemplo que hemos visto, fue llevado por el Espíritu para ser tentado no por Dios, sino por el diablo, ¿no? Dios entonces no tienta a nadie, ¿no? Dios nunca invita a una persona a pecar. Pero el segundo significado, observa, mi hermano, que dice que es una adversidad, una aflicción, un problema permitido por Dios, ¿no? Eso sí. Las tentaciones, entonces, mi hermano, no son provocadas por Dios, ¿no? No provienen de Dios, sino las pruebas, sí, mi hermano, esas aflicciones que nosotros pasamos son permitidas por Dios, ¿no? Son permitidas por Dios con el propósito de probar el carácter, la fe o la santidad, ¿no? Y la santidad de Dios, ¿no? Muy bien, mis hermanos, vamos a ver aquí los pasajes donde se usa con este segundo significado, ¿ya? Puede buscar en su Biblia 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, mi hermano, dice la palabra del Señor así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, mis hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado. Ahí, mi hermano, la palabra en sí
tiene ese sentido de dificultades, ¿no? Cuando dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, lo que quiere decir es, mi hermano, que nadie puede decir que está pasando por algo que los demás no han pasado nunca, ¿no? Entonces, todas las aflicciones, las dificultades que pasamos, también en otros lados, mis hermanos, hay personas que también lo pasan, ¿no? O sea, por ahí, ¿no? A veces uno pasa por dificultades, mi hermano, y piensa, ¿no? ¿Por qué solo yo nomás estoy pasando, ¿no? Por esa dificultad, ¿no? A mí nomás me viene, a mí nomás me pasa esto, a mí nomás me viene lo otro, ¿no? Pero aquí dice que no debemos de pensar, mi hermano, que las pruebas que estamos pasando son algo extraordinario y exclusivo de nosotros y nada más, ¿no? Las mismas dificultades también la pasan otras personas. Muy bien, vamos a ver ahora en Santiago, capítulo 1, versículo 2, mis hermanos. A ver, es así, pueden leerlo ustedes, Santiago. Vamos a pedirle ahí a nuestro hermano Walter, a ver, Walter Oliva, por favor, que pueda dar lectura, Santiago 1, 2. Y luego nuestra hermana Gabriela va a leer 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Cuál versículo me dio, pastor? Santiago 1, 2. Santiago 1. Un momentito, por favor. Me ha pillado en offside. Bien, hermana Gabriela, si lo tiene listo, por favor, en 1 Pedro 4:12. Cuando lea, habilite su video ya, porfa. Ya. Bien, hermana Gaby, ¿puede dar lectura? O ya está, hermano Walter. Muy bien, hermano ¿Comienza Walter, yo? entonces. 1, 2. Sí. Ya, 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muy bien, entonces ahí también, mi hermano, esa palabra prueba, cuando dicen diversas pruebas, tiene el segundo sentido, ¿no? De un problema, de una aflicción, de una dificultad que Dios permite que pasemos para probar nuestro carácter. Vamos a leer ahora lo que dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os alguna cosa extraña os acontezca. Muy bien, gracias hermana Gaby. Ahí dice, ¿no? De que no os sorprendáis del fuego de prueba, ¿no? De prueba. Entonces ahí también, mi hermano, el significado o el sentido de esa palabra prueba, entonces tiene que ver con un problema, una aflicción, una dificultad que Dios permite que pasemos para probar nuestro carácter, nuestra fe o nuestra santidad. Observe, mi hermano, la diferencia entre los dos significados. El primero, mi hermano, que tiene la idea de una tentación, es una invitación al pecado y proviene del diablo, mi hermano, ¿no? Proviene, mis hermanos, del enemigo, pero el segundo significado, que es un problema, una dificultad permitida por Dios, su propósito no es que pequemos, mis hermanos, sino que es probar nuestro carácter, nuestra fe o santidad. Es decir, perfeccionarnos, mi hermano, ayudarnos a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, mi hermano. Ese es el significado, entonces, de la palabra prueba que se menciona acá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Usted por ahí, mi hermano, está pasando por dificultad. Claro, todos estamos pasando, todos tenemos alguna dificultad, ¿no? Entonces tenemos que entender, mi hermano, que el propósito de esta dificultad, de estas dificultades que estamos pasando, no es para desanimarnos, mis hermanos, no es para negar a Dios, no es para renegar contra Dios, sino más bien es para perfeccionarnos. Dios está, mi hermano, puliéndonos, ¿no? Ayudándonos a mejorar, ¿no? Hablando espiritualmente, ¿no? Así que hay que seguir adelante, mis hermanos, confiando, por supuesto,
en nuestro Señor. Pastor Lander, Pasamos al segundo punto, ya vimos. Sí, adelante. ¿No? Pastor Lander, una consulta. Cuando estamos en las pruebas, ¿puede venir también tentación? Claro, el enemigo va... ¿El enemigo puede aprovechar las El enemigo... pruebas para tentarnos también? Puede, ¿no? Exactamente, puede porque justo mi hermano cuando estamos pasando por pruebas es cuando tenemos a veces muchas necesidades, ¿no? Y el enemigo puede aprovecharse de diferentes formas, ¿no? Para desviarnos de la mirada del Señor y hacernos caer en pecado, ¿no? Sí, entonces en ese sentido también debemos tomar en cuenta que cuando venga una prueba de parte de Dios, también van a venir las tentaciones, digamos, y que no confundamos que es Dios que nos está también llamando la tentación, sino que el enemigo aprovecha esa situación para tentarnos y pecar, digamos, contra Dios, ¿no? Entonces, las pruebas van a venir también, en las pruebas vamos a tener también tentaciones que el enemigo la va a aprovechar, entonces, esa cosita nomás quería que se pueda aclarar. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Si en algún momento usted tiene alguna pregunta, mi hermano, simplemente nos avisa, ya puede marcar la manito ahí, o si no puede hablar como hizo el hermano José Luis. Va a ser muy importante eso, nos ayuda también a poder ampliar, ¿no?, el estudio. Gracias, hermano José Luis, por la pregunta, fue muy importante. Pasamos al segundo punto, mi hermano, del estudio, y ahora vamos a ver las características de las pruebas, ¿no? Las características de las pruebas. ¿Cuáles son esas características, mi hermano? Versículo 6, nos seguimos en el versículo 6, mi hermano, nos hemos estancado ahí en el versículo 6, queremos explicarlo lo más que se pueda para que no salgamos con dudas, ¿no? El versículo 6, mi hermano, una vez más lo leemos, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? Nos alegramos por las bendiciones de Dios, especialmente por la promesa de la vida, mi hermano, ¿no? La seguridad de la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús, y eso nos da gozo, nos alegra, pero ahora tenemos que pasar por diversas pruebas mientras esperamos ese momento de la manifestación de Cristo, quien viene por nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son esas características de las pruebas que Dios permite que pasemos? Las características dadas por Pedro son las siguientes, mis hermanos. Primero, versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Entonces ahí tenemos la primera característica, mis hermanos. Dice, son temporales, son pasajeras, mis hermanos, las pruebas no van a durar para siempre. ¿Recuerda usted lo que dice esa canción? No sé si usted se acuerda de esa canción, ¿no? Que los Capacos creo que cantan, no hay mal que dure 100 años, dice, ¿no? Ni cuerpo que lo resista, dice, ¿no? Entonces, mis hermanos, pero mira, había sido bíblico, dice. Había sido bíblico, dice, ¿no? Esa parte de esa canción. Porque dice usted, hermano Hilario, que usted que le gusta cantar, ¿no? Y mi hermano, son temporales por un poco de tiempo. A veces uno dice, no, bueno, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Dice, estoy pasando por esta dificultad y hasta ahora no salgo, ¿no? Y entonces uno a veces se quiere desanimar, ¿no? Por esa situación. Pero aquí dice, mi hermano, dice la palabra, por un poco de tiempo. El problema, ¿sabe cuál es, mi hermano? Es de que nosotros lo miramos con nuestros ojos humanos, ¿no? Y como decía el hermano José Luis, nuestra mirada está en nosotros y no en Dios. Y entonces por eso lo vemos largo, ¿no? Pero si miramos desde la perspectiva de Dios, en realidad, mi hermano, es poco tiempo, ¿no? Porque no van a durar para siempre, esa es la idea, mi hermano. Y vamos a leer algunos textos, ya vamos a pedirle a ver ahí a nuestra hermana María Martínez, por favor. Hermana María Martínez, va a buscar Apocalipsis 2.10, ¿ya? Apocalipsis 2.10.
Luego nuestro hermana Mercedes. Ah, no, es Melissa, no, Melissa, claro. Bien, hermano Hilario, por favor, hermano Hilario. Hermano Hilario, segunda de Corintios 4:16 al 18. Segunda de Corintios 4:16 al 18. Muy bien, vamos a comenzar la lectura ahí. Nuestra hermana María Martínez, Apocalipsis 2:10. Ya dice, no temáis en nada lo que veáis aparecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muy bien, entonces ahí mi hermano, ese pasaje de veras que es algo alentador, ¿no? Aquí mi hermano se está escribiendo a una iglesia que estaba pasando por una serie de dificultades, ¿no? Y mi hermano, el Señor, a través del apóstol Juan, le dice a esta iglesia, a estos hermanos, le dice, tendréis aflicción por ¿cuántos días? 10 días, ¿no? 10 días solamente, hermanos, ¿no? 10 días y le dice, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Qué bueno, mis hermanos, saber de que si bien Dios permite que pasemos por dificultades, pero esas dificultades, mis hermanos, no van a ser para siempre, ¿no? No van a ser para siempre, mi hermano, sino que por supuesto tienen un final, ¿no? Tienen un final, pero la gloria eterna, mi hermano, como dice, es eterna, es decir, para siempre. Vamos a leer otro texto, mi hermano, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. A ver, ¿está mi micrófono? ¿Se oye? Sí, hermano, adelante, hermano. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muy bien, gracias, mi hermano. Observa esos términos que se usan, mi hermano, ahí. Miren el versículo 17 que leyó ahí nuestro hermano Hilario, dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice, ¿no? ¿Qué tal esa, mi hermano, del apóstol Pablo, ¿no? Pasando por un montón de dificultades que tal vez nosotros no la hemos pasado todavía, ¿no? Cárceles, azotes, de todo, ¿no? Persecuciones, siendo apedreado, inclusive, ¿no? El apóstol 16 al 18. Siendo apedreado el apóstol Pablo, y él dice esta leve tribulación, ¿por cuánto tiempo? Dice momentánea. Y al final, ¿sabe qué pasó con el apóstol Pablo, mis hermanos? Dice que fue él sacrificado, ¿no? Por el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, mis hermanos, las pruebas en realidad no van a durar para siempre. Y en algunas ocasiones, mi hermano, puede estar en juego nuestra vida, ¿no? Pero, mi hermano, la gloria que nos espera es eterna, ¿no? En este caso, entonces, mi hermano, la fidelidad en medio de las pruebas es una forma de salir victorioso, ¿no? Permanecer fieles, ¿no? Eso fue lo que le dijo el Señor, ¿no? A esta iglesia cuando le escribió, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, miren, ¿no? La tremenda importancia de poder entender lo que significan las pruebas, mi hermano, y que no son, por supuesto, para siempre, son temporales, mis hermanos, son temporales. Algunas veces nuestra vida, mi hermano, está en juego, pero si nosotros permanecemos fieles, mis hermanos, seguro que vamos a salir victoriosos, siendo fieles hasta la muerte, como dice ahí el texto, la palabra del Señor, ¿no?
Así que no se desesperen, mis hermanos, si está pasando por dificultades en estas situaciones tan difíciles que estamos pasando, mis hermanos, no van a durar para siempre. Acá, mi hermano, nuestras autoridades no están poniendo tiempo, ¿no?, a la cuarentena. Recién, nomás el día de ayer, se confirmó, ¿no?, de que se ha alargado la cuarentena hasta fin de mes, ¿no? Entonces, los hombres podemos poner límites, ¿no? Decir, bueno, hasta tal fecha, pero ¿quién tiene la última palabra, mis hermanos? Dios, ¿no? Dios, mis hermanos, es el que tiene en control todo, y entonces Él sabe el momento cuando Él va a poner fin a esa difícil situación, ¿no? Hay muchos hermanos, mis hermanos, que ya han pasado a la presencia del Señor, ¿no? Entonces ellos, por supuesto, su aflicción ya ha terminado, ¿no? Hay algunos que han estado sufriendo mucho. Un ejemplo claro es la hermana Glendy, por ejemplo, ¿no? Estuvo pasando, mi hermano, por un montón de dificultades, ¿no? Una enfermedad que ha durado bastante, pero ya el Señor se la llevó a su presencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿ella permaneció fiel, mi hermano, hasta el final? De acuerdo al testimonio de nuestros hermanos que han estado con ella. Inclusive, mi hermano, ella estuvo, ¿no?, en el último campamento familiar que tuvimos ahí en el seminario y participando, mi hermano, ¿no? Yo estaba revisando los videos, las fotos, mi hermano, y ella está ahí participando activamente, mis hermanos, ¿no? Y mire, ella ya estaba, mi hermano, muy afectada, ¿no?, de salud. Entonces, se ve de que nuestra hermana permaneció fiel, ¿no? En otras palabras, ha cumplido lo que dice acá en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Esa debe ser, mi hermano, la meta también de cada uno de nosotros, ser fieles hasta la muerte, ¿no? No desmayar. Bien, vamos a continuar, mis hermanos. La siguiente característica, la primera característica son temporales. La segunda característica que vamos a ver, mi hermano, es en el versículo 6, 1 Pedro 1:6, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Si es necesario. Esa frase, mi hermano, en realidad no es una duda, más al contrario, mi hermano, es una posibilidad cierta, ¿no? Es una posibilidad cierta. Es decir, mi hermano, las pruebas son algo que sí o sí vamos a pasar, ¿no? En otras palabras, dice, podemos nosotros cambiar ese término y decir, las pruebas, mis hermanos, son necesarias, ¿no? Son necesarias. Las pruebas son necesarias. Porque si no pasamos por pruebas, mi hermano, no vamos a poder experimentar la ayuda de Dios, ¿no? No vamos a poder experimentar el consuelo de Dios, ¿no? No vamos a poder experimentar, mi hermano, ese poder que Dios actúa en nosotros para ayudarnos a salir victoriosos, ¿no? Entonces dice ahí en ese coro, ¿no ves que cantamos nosotros? Batalla no es batalla, si no viene la prueba, dice, ¿no? Si no viene la prueba. No hay batalla si no hay prueba. Y no hay victoria si no hay batalla, ¿no? Si no hay batalla, ¿no? ¿Cómo vamos a saber, mi hermano, que somos más que vencedores, ¿no? Si no hay una batalla que pelear, dice, ¿no? Por ejemplo, si no jugamos fútbol, no vamos a ganar nunca, ¿no? No, hermano Claudio, hay que jugar el partido, ¿no? Para saber si ganamos o no. Entonces, mi hermano, por eso las pruebas son necesarias, ¿no? Aún tomando en cuenta el propósito que Dios tiene al permitir las pruebas, mi hermano, que es probar nuestra fe, mi hermano, perfeccionar nuestro carácter, nuestra santidad. Entonces, mis hermanos, las pruebas son necesarias. Vamos a pedirle ahí a nuestro hermano Moisés. Hermano Moisés, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo 28, hermano Moisés. Y luego vamos a pedirle ahí vamos a ver si hay nombres acá, no puedo ver el nombre, mis hermanos. Vamos a pedirle también, por favor, a nuestros hermanos que luego vamos a darle poner su nombre, ¿no? Ahí. Vamos a pedirle, hermano Moisés, Romanos 8, 28. Y
Luego vamos a pedir a ver ahí a nuestra hermana Tarsila. Hermana Tarsila. Usted va a leer el versículo 29, hermana Tarsila. Romanos 8, 29. A ver, nuestro hermano Moisés, el versículo 28, y nuestra hermana Tarsila, el 29, ahí mismo ya. Parece que nuestro hermano Moisés, ¿no? Hermano Moisés. Si no, hermana Tarsila, nomás lea, por favor, Romanos 8, 28 y 29. Ahora se escucha, ¿no? Sí, hermano, de lectura, hermano. ¿8 cuánto? 8, 28 y 29. Dice. Dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, fíjese lo que dice, que sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Bien. bien, todas las cosas le salen bien. Dice. No. No dice que le ayudan a bien, dice, no le ayudan a bien, mis hermanos, ¿no? Sí. Gracias, hermana Tarsila. Hermano Hilario, también por ese comentario, ¿no? Muy importante, mis hermanos, entonces las pruebas son necesarias, ¿ya? Son necesarias. Vamos a pasar a la tercera característica, mis hermanos, ya casi llegando al final del análisis de este versículo 6. La tercera característica también está ahí en el versículo 6, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿no? Tengáis que ser afligidos. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Está usando una palabra que, bueno, afligido es de aflicción, ¿no? Entonces, de una situación difícil. Por lo tanto, entonces, mi hermano, las pruebas son difíciles, ¿no? En sí, ¿no? Son, mi hermano, algo que no nos hacen sentir, o sea, no son agradables, en otras palabras, ¿no? Son, mi hermano, situaciones difíciles que se presentan. Si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que vivió el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Esas pruebas, mi hermano, no eran algo agradable, ¿no? Como para decir, bueno, estoy feliz, ¿no? Por lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el ser apedreado, ¿no? En Listra, el ser encarcelado, mi hermano, el estar náufrago, dice, por muchos días, ¿no? El pasar hambre, mis hermanos, tantas aflicciones que pasó este siervo de Dios, ¿no? Y nosotros, mis hermanos, también seguramente en algún momento hemos pasado situaciones muy difíciles, ¿no? Y ahora probablemente estemos pasando por esas situaciones difíciles, ¿no? Nos ponemos a contar, mi hermano, si nos ponemos a contar podríamos escribir hasta un libro, ¿no? De tantas aflicciones difíciles que pasamos, ¿no? Veamos lo que dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, mi hermano, con respecto a esta característica de las situaciones difíciles. Vamos a pedirle ahí a nuestro hermano José Luis, ya por favor de lectura, 1 Pedro 4, 12. Dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muy bien, gracias, hermano. Ahí mire lo que dice del fuego, dice, ¿no? Del fuego de prueba, ¿no? Fíjese, mi hermano, un intento de explicar, ¿no? De lo que son en realidad las pruebas, ¿no? Las pruebas, mis hermanos, no es como ver el clásico, ¿no? Real Madrid en Barcelona, ¿no?
O como las pruebas no es pues ahí no acompañar al hermano Hilario, ¿no? En su almuerzo de veniano pobre, ¿no? Un churrasquito, ¿no? No, eso no son, mi hermano, las pruebas, ¿no? Las pruebas son algo difíciles, ¿no? Algo difíciles, mi hermano, de sobrellevar. Tengáis que ser afligido, dice, ¿no? Una aflicción, mi hermano, ¿no? Una enfermedad a veces, ¿no? Grave, mi hermano, ¿no? Que inclusive los médicos declaran que es incurable, ¿no? Para los hombres. A veces, mi hermano, las pruebas ahí, ¿no? No nos quieren hacer desanimar, ¿no? ¿Por qué? Porque son difíciles de sobrellevar, ¿no? Pero como dijo el hermano José Luis, nuestra mirada no tiene que estar, mi hermano, en nuestras posibilidades, en nuestras propias fuerzas, sino en Dios, ¿no? Quien es todopoderoso para ayudarnos. Por último, mi hermano, vamos a pasar a la última característica acá ya que tiene que ver con las pruebas. El versículo 6, mi hermano, al final dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces la otra característica es, mi hermano, que las pruebas son variadas, son diversas, no son de diferentes tipos, mi hermano. Muchas pruebas, ¿no? Como vimos, hay dificultades de salud, mi hermano, problemas económicos, problemas familiares, ¿no? Problemas de todo tipo, mi hermano, ¿no? Que uno puede enfrentarse en esta vida, ¿no? Hay oposición, por ejemplo, al evangelio, ¿no? Hay gente que se hace la burla de nosotros, ¿no? Hay gente, mi hermano, que nos rechaza también por causa del evangelio, ¿no? Y así sucesivamente, mi hermano, podemos mencionar un montón. Entonces son variadas. Cuando dice el término acá, mi hermano, diverso, se refiere más o menos a multicolor. Eso es lo que quiere decir. No sé si seguro que usted ha tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, el arco iris, ¿no? ¿Cuántos colores tiene el arco iris, hermano Hilario? No sé, dice mi esposa que tiene 7 colores. Ella lo ha contado. Ah, ya. Ojalá que no lo haya contado con su dedo, porque se puede quedar sin dedo. Dice, no dice, pues, sí. Bueno. En realidad, mi hermano, son muchos colores, ¿no? Eso es lo que quiere decir, mi hermano, diversos, ¿ya? Muchos colores. Entonces, las pruebas son de diferentes clases, mis hermanos, ¿no? Una prueba, otra prueba, diferentes clases que uno puede ir pasando, mi hermano. Así que eso es lo que quiere decir acá. Vamos a leer algunos textos, nuevamente, Santiago capítulo 2, o capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Ahí mi hermano usa la misma palabra, ¿no? O la misma idea. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Fíjese ahí que Santiago, inclusive, hermano, está mostrando, ¿no? Y dice que hay que tener sumo gozo, ¿no? Cuando uno se halle en diversas pruebas. Y vamos a leer otro texto en San Mateo capítulo 5, versículo 11. San Mateo 5:11. Ahí la palabra del Señor también nos da la idea, mi hermano, de esa diversidad de las pruebas por las que pasamos, ¿no? A ver, dice ahí, mi hermano, San Mateo capítulo 5, versículo 11, dice la palabra del Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, esa es otra forma ahí, ¿no? Precisamente de pasar por pruebas, ¿no? Son por causa del evangelio de Cristo. Bien, mis hermanos, repasando un poquito entonces hasta acá el estudio. En primer lugar, mi hermano, hemos visto de que el sentido de la palabra peirasmo, de donde se traduce prueba, tiene dos sentidos. Uno, mi hermano, una tentación, una invitación al pecado. Y la otra es una adversidad, una aflicción, un problema permitido por Dios para probar el carácter, la fe o la santidad de alguien. Esa es la idea de 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Ahora pasamos al segundo punto donde vimos las características de las pruebas.
Aquí en las características, en primer lugar, mi hermano, vimos de que son temporales, es decir, por un poco de tiempo. En segundo lugar, vimos que son necesarias las pruebas. En tercer lugar, son difíciles. Y por último, mi hermano, hemos visto que son variadas, voy a terminar, mi hermano, esta primera parte del estudio. Vamos a continuar el próximo domingo ya hablando de las pruebas. Y vamos a cerrar con 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Busquen en su Biblia para que todos me acompañen. 2 de Corintios 11, 23. Ahí, mis hermanos, la palabra del Señor nos va a mostrar ejemplo de esa variedad de pruebas, ¿no? 2 de Corintios 11, 23 dice la palabra, el apóstol Pablo está diciendo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué le parece, mis hermanos? Una serie de dificultades, ¿no? De aflicciones, de pruebas, ¿no? ¿En cuál de ellas hemos pasado nosotros, mis hermanos, no? ¿Alguna vez hemos sido apedreados? Hemos estado desnudos, como dice ahí, ¿no? Pues no tener que ponerse, ¿no? Náufrago en el mar. Bueno, náufrago en el mar, difícil, ¿no? Porque no tenemos mar, pero tenemos el Piraí. Mis hermanos, las aflicciones son diversas, ¿no? Ahora en este tiempo, mis hermanos, estamos pasando especialmente la aflicción por la salud, ¿no? La pandemia y la situación económica por la que estamos pasando probablemente no es muy buena, mis hermanos, ¿no? De todas maneras, tenemos que entender de que Dios tiene en control de la situación. Y no descuidemos nuestra relación con Él, mi hermano, porque eso es clave, la fidelidad en medio de las aflicciones, mi hermano, es la mejor manera de salir victoriosos, ¿no? Recuerde que el desafío es ser fiel hasta la muerte, ¿no? Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra. Que esto nos motive a seguir adelante en medio de las aflicciones. Vamos a entrar a un tiempo, mi hermano, de oración. Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana por la situación que estamos pasando en el país. No se olviden las dificultades, ¿no? Las dificultades, mis hermanos, que estamos pasando en nuestro país, ¿no? Así que vamos a orar, como siempre, por la pandemia, ¿no? Por nuestras autoridades, por los médicos, por los que están enfermos y por todos los que todavía el Señor nos está preservando sanos, mi hermano, que el Señor siga protegiéndonos. Vamos a orar también, mis hermanos, en esta mañana por algunos hermanos que están delicados de salud, ¿no? Quiero dejar, mi hermano, la petición por nuestra hermana Angélica Gutiérrez, por nuestro hermano Ángel Claros y toda su familia, la hermana Angélica también, toda su familia, y también, mi hermano, oraciones por el pastor Florencio Castillo y su esposa y toda su familia, que también, mis hermanos, están luchando contra esta enfermedad, ¿no? Que es el coronavirus. Entonces, los últimos contagiados que se reportaron fue el pastor Florencio y su esposa, y probablemente, mi hermano, algunos de sus hijos también, o si no todos, ojalá que no, ¿no? Pero, mi hermano, también oraciones por esta familia, ¿ya? Vamos a orar, entonces, vamos a pedir ahí, hermano Hilario, por favor, por toda la situación del país, hermano.
la pandemia, las autoridades, los médicos, las enfermeras, todos los que están involucrados, mi hermano, en la lucha contra el coronavirus, ¿ya? Luego vamos a pedir a ver ahí a nuestro hermano Walter Oliva, por favor. Ya, pastor. Hermano Walter, usted va a orar por 3 personas ya, o 3 familias, perdón. Hermano Ángel Claro y su familia, la hermana Angélica Gutiérrez y también toda su familia, el pastor Florencio Castillo y toda su familia también, ya todos luchando contra esta enfermedad, ¿no?, del coronavirus. Ya, pastor. Muy bien. Ahora vamos a pedir otra petición más ahí, hermano Claudio. Usted, hermano, va a orar ya por la familia de nuestra hermana María Arévalo, por su esposo especialmente, que ha sufrido la pérdida de una hermana, ¿no? Ha fallecido por los enfermos, médicos, enfermeros. Por su hermana de Román, ¿no? Ha fallecido. También vamos a pedirle ahí que ore por el hermano Román, ¿no? Román Jerónimo, la salud de él y de toda su familia, ¿ok? Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra petición, mi hermano. Por los médicos, por las enfermeras, por la pandemia. También por mi mamá, que está un poquito delicada, le duele su cabeza, ¿no? Quizás puede ser el clima, ¿no? El cambio de clima, que a veces también su presión a ella que le afecta un poquito. Muy bien, gracias, hermano. Bien, entonces vamos a estar orando también vamos a orar por los papás de la hermana Janet. Me mandó una petición, ¿no? Para que oremos por ellos. Bien, vamos a comenzar entonces. Comienza nuestro hermano Claudio, luego hermano Walter, después el hermano Hilario y yo termino. ¿Listo? Oremos, hermano. ¿Se escucha mi micrófono? Sí, hermano, está bien, se oye. Es que se desconecta el rato, gracias. Vamos a estar, Señor, te damos gracias por este día, Señor Padre, gracias por habernos permitido, Señor Padre, estar reunidos, Señor Padre, de esta forma. Te queremos pedir, Señor Padre, perdón por los pecados, Señor, y estamos muy agradecidos por todo, Señor Padre. Gracias porque estamos viviendo, Señor, estas pruebas para poder, Señor, más confiar en ti, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a tener paciencia, Señor, a esperar y confiar en ti, Señor Padre. En esta mañana quiero pedirte por la salud de hermano Román, Señor Padre, que le está un poco delicado, Señor, que tú le estés sanando, que el Padre esté confiando en ti, Señor Padre, que él esté tranquilo, Señor Padre, y que ponga toda tu confianza solo en ti, Señor, porque tú eres el único que lo puede sanar, Señor Padre. También por la hermana María, Señor, por tu mamá, que ella, Señor Padre, esté confiando en Dios también, Padre. Si ella está pasando también momentos muy difíciles, Señor Padre, por la enfermedad, Señor, de su hijo y por ella también, Señor Padre, que esté confiando en Dios, Señor Padre. También por su papá, Señor Don Román, Señor Padre, que ha perdido un ser familiar, que tú le estés consolando, Señor Padre, que él entienda, Señor Padre, que solo en ti podemos confiar, Señor Padre, que tú le estés dando paz y tranquilidad, Señor Padre, sobre esa familia, Señor Padre. Bendiga a esa familia, a todas las personas que viven ahí, Señor Padre. Ayuda, Señor, a que ellos, Señor, sigan adelante, sigan confiando en ti, Señor Padre, a pesar de las pruebas que estamos viviendo, Señor Padre. Gracias por todo lo que tú nos das y que este día sea de bendición, Padre. Y que hoy en la noche, Señor, podemos nuevamente estar, Señor, a través de la transmisión, Padre. Bendiga a cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Padre Dios Todopoderoso, en esta mañana damos gracias por este tiempo de compartir aquí tu palabra, Señor, a través de este medio con cada uno de los hermanos. En este momento de poner las necesidades y las situaciones difíciles de cada una de las personas que están delicadas de salud. Padre Dios Todopoderoso, te
Rogamos que tú seas fortaleciendo sus vidas, supliendo cada una de sus necesidades, Señor. Gracias le damos porque usted, Señor, en todas estas situaciones difíciles, usted obra de manera muy especial. Damos gracias porque usted ha ayudado, Señor, ahí a la vida de la familia de nuestro hermano Ángel, cada uno de sus hijos, y por testimonio de él hemos podido ver de que usted, Señor, ha estado obrando y él cada día se está recuperando favorablemente y que usted ha estado en control de toda esta situación, Señor. Gracias, Señor, porque usted, Señor, ha estado obrando y ellos están cada día mejorando. Te rogamos también por la familia de nuestra hermana Angélica, por su salud y por cada uno de los miembros de su familia, que tú lo fortalezcas, lo recuperes, Señor, pongas tu mano sanadora, Señor, ahí en la situación, Señor, que ella está pasando. También por la familia de nuestro pastor Florencio, por la vida de él, por su esposa y cada uno de sus hijos, Señor, que también, Señor, están padeciendo ahí este mal. Padre, que tú estés en control, que ellos puedan recuperarse y sabemos que usted, Señor, va a obrar y lo va a restaurar, Señor, porque confiamos de que usted está en control de cada una de las vidas de sus hijos, Señor. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por permitirnos esta mañana presentar nuestras peticiones, Señor, nuestro agradecimiento también, delante de tu trono de gracia, Señor. Y queremos esta mañana rogarte, Señor, por esta pandemia, Señor, que está azotando a todo el mundo. Solo tú, Señor, tienes poder para llevarte esta enfermedad, Señor, y para que ya nadie más esté sufriendo de este virus, este problema que ataca, Señor, a todas las personas. Padre, rogarte, Señor, por las personas que están enfermas. Es un mal, Señor, que no hasta ahora no se ha podido encontrar cura, pero que tú, Señor, conoces la composición de este virus. Tú sabes, Señor, cómo llevártelo. Padre, rogarte por las personas que están trabajando en ese rubro, Señor, en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, en diferentes lugares, Señor, que están trabajando en contacto con estas personas que están infectadas. Rogarte tu protección, Señor, para ellos. Y también, Señor, tu ayuda, que les des, Señor, sabiduría, cómo tratar a las personas, que les des paciencia, Señor, a fin de que puedan tratar a todos los que están necesitando, Señor, de su atención. Protege a los médicos, Señor. Y da sabiduría, Padre, para que a fin de ellos puedan así sanar muchas personas, Señor. Y que tu poder, Señor, se demuestre a través de ellos, para que puedan así salir de estas enfermedades. Sabemos, Señor, que no todos eran sanos, Padre, porque sabemos que tú estás dando lugar a estas cosas, pero tu palabra dice que a los que te aman, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y confiamos, Señor, en ti, que tú estás obrando para bien estas cosas. No sabemos, Señor, hasta dónde va a llegar esta pandemia, pero confiamos en ti, Señor, que tú tienes bajo tu control todas estas cosas. Confiamos, Señor, en que tú te vas a llevar lo más pronto posible esta enfermedad. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Y gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre, por protegernos, Señor. Porque hasta ahora, Señor, nos ha protegido. Gracias, Padre. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
Padre, seguimos, Señor, en tu presencia y queremos pedirte, Señor, en esta mañana por cada uno de mis hermanos que han estado, Señor, conectados, participando de este tiempo de oración, Señor, a tu santo nombre. Que tú, Señor, los cuides a ellos, que le des, Señor, todo lo que ellos necesitan, Señor, para el sustento también. Y que, Padre, con su familia ellos puedan, Padre, apoyarse unos a otros y seguir firmes, Padre, en tus caminos. Oramos por nuestros hermanos que también, Señor, no se han podido conectar. Te pido, Señor, que los ayudes y los protejas, Señor, también, le proveas el sustento para ellos y puedan estar, Señor, con nosotros esta noche, compartiendo los unos a los otros, animándonos, Señor, a seguir adelante firme en tus caminos. Padre, oramos por la hermana María Martínez, que está dedicada a salud. Te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano sanadora sobre ella. Que ella, Señor, pueda, Padre, sentir, Señor, ese poder, Señor, tuyo, actuando, Señor, en su cuerpo. Y ella, Señor, pueda descansar de ese problema de la cabeza, Señor, que está sintiendo en este momento. Te dejo en tu mano, Señor, la vida de ella, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Oramos también, Señor, por los papás de nuestra hermana Janet Canaza, que tú, Señor, los estés cuidando también a ellos, protegiendo, poniendo tu mano sanadora. Que puedan, Señor, ellos también entender, Padre, la necesidad de buscarte y entregar sus vidas a Cristo. Padre, te bendice a nuestra hermana Janet y a su hijo, Santiago. Provéele, Señor, el sustento también para ellos y protégelos, Señor, de la enfermedad. Oramos, Padre, por nuestros demás hermanos, Señor, que están pasando por alguna situación difícil, alguna enfermedad, Señor. Que tú pongas tu mano sanadora, Señor, sobre ellos, que ellos, Señor, puedan sentirse confiados, sabiendo, Señor, de que tú tienes en control toda la situación, todo lo que pasa, Señor. Padre, que entendamos de que tú eres soberano, pero también eres todopoderoso y fiel para ayudarnos. Bendice, Señor, este día y ayúdanos a estar, Señor, nuevamente conectados en la noche para adorar, Señor, tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos. Amén.